Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Vamos a seguir avanzando con esta reflexión sobre la ética y la bioética. Y bueno, la clase de hoy va a tener básicamente dos momentos. Un primer momento de pantallazo de la reflexión ética, bioética en el siglo XX, la primera parte del siglo XX. Y el segundo momento vamos a entrarle de lleno a la bioética. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con lo que pasa en el siglo XX. Habíamos dicho que de alguna manera las reflexiones éticas están vinculadas a la reflexión del yo, ¿sí? Acuérdense, en el yo, a través de la conciencia, le dicta a su ser lo que debe hacer, obra de tal manera que tu forma de obrar sea llevada a una máxima universal, nos dice Kant, ¿sí? Eh, bueno, es imperativo categórico, se plantea, se va desplazando, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, pero en el siglo XX ocurren cosas catastróficas, ¿no? Eh, Fue el siglo de grandes avances tecnológicos, pero también el de grandes retrocesos a nivel moral. A nivel moral como sociedad, o sea, la sociedad no generó bien, sino que parece que lo que hizo fue destrucción, horror. No sé, pensemos cómo empezó el siglo XX. ¿Sí? Bueno, en América Latina tenemos que decir, o sea, que desde que el español, el europeo llega acá, eh, conviven el horror con la vida de una manera impresionante. O sea, el genocidio, 60 millones de personas a lo largo de lo que fue, o más, lo que fue la, la colonización española, portuguesa y bueno, y también anglosajona. Entonces, pero bueno, en el siglo XX esto adquiere así en Occidente más que nada un carácter totalizante. El horror se desparrama, genocidio armenio, Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las dictaduras militares en América Latina y en África, o sea, pareciera ser que a más tecnología, más crueldad, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, siempre lo malo se pensó para, por ejemplo, para Platón era ignorancia. Una persona obraba mal porque desconocía el potencial de bien que podía hacer, ¿no? Esta es un poco la idea de Platón en palabras de Sócrates. Por ejemplo, no sé, una persona le dispara a la otra y podemos decir que aquel que dispara obra mal porque no conoce que cuando está matando a una persona no solamente está eliminando ese cuerpo, ¿sí? Sino que también una historia, una familia que lo acompaña, ¿sí? Un montón de seres y amistades que van a sufrir mucho. Si en ese momento de disparar la pistola, eh, el asesino, por decirlo así, al asesino se le presentan todas esas imágenes del dolor que causan los demás, quizás no lo haría. Un poco el planteo de Platón, así dicho muy sencillamente. Después, Agustín de Hipona piensa el mal, dice, bueno, el mal es carencia de bien, ¿sí? No es solamente ignorancia, sino que es lo que le falta algo para llegar, no sé, pensemos una torta, yo hago la torta, pongo los huevos, el azúcar, eh, o pensemos mejor a esta hora, no sé, yo estoy grabando casi 7:30 de la tarde, son de un lunes, esos lunes que trabajás todo el día y que llega la noche y te querés devorar un poco más hasta el brazo, bueno. Eh, Pensemos esto, no sé, ¿cómo se hace un sándwich de milanesa? ¿No? Entonces uno piensa pan, lechuga, tomate, huevo frito, jamón, queso. Ah, si la hacemos, la hacemos bien, ¿no? Entonces, y una buena milanga de milanesa, una carne rica, ¿no? Tiernizada, así. Esas milanesas que vos decís son un viaje. Entonces, imagínense que ese sándwich de milanesa le falta la milanesa. O sea, tiene el mejor pan, la mejor lechuga, el mejor tomate, el mejor queso, el mejor huevo frito, todo, pero le falta la milanesa. Entonces decimos que es un buen sándwich o un mal sándwich. Decimos que es un mal sándwich. En términos así de Agustín de Hipona, Agustino sería en términos agustinos, decimos que algo es malo porque le falta algo para llegar al bien.
¿sí? Una madre, vieron que básicamente, si podemos pensar lo que es la paternidad o la maternidad, se compone por dos cosas, o sea, es nutrición, ayudarlo a crecer a tu hijo, nutrirlo de alimento, de demás, y por otro lado afecto, cariño. Entonces, si una madre le da solamente nutrición, pero no le da cariño, ¿sí? Decimos que es, o un padre, un mal padre decimos que es, una mala madre. ¿Por qué? Porque le falta, carece de cariño. ¿Me explico? Entonces, el mal sería lo que le falta a lo bueno para llegar a ser pleno. ¿Sí? Ponemos el ejemplo del sándwich, ponemos el ejemplo del padre o de la madre. Entonces, pero si nosotros pensamos en, no sé, dictaduras militares, no sé, fascismo, nazismo, genocidio, podemos decir que esos tipos, no sé, Hitler era un tipo que no, o sea, no se le ocurría como ser mejor. Y no, o sea, como que esos esquemas mentales no nos ayudan a pensar lo que pasó en el siglo XX. Entonces hubo una mujer, Hannah Arendt, judía, filósofa, que la mandan a cubrir al juicio de un represor Eichmann y ella se da cuenta, o sea, de que a los tipos no les faltaba nada, o sea, no eran malos porque desconocían o porque les faltaban, sino porque se había creado algo en la sociedad occidente relacionado a la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Es esto, bueno, esto es mesa, ¿no? Pero esto es buró, escritorio, ¿sí? Se me vieron todos los machetes, dos machetes tengo acá. Pero bueno, buró significa escritorio, kratos poder, es un neologismo. Un poco la burocracia en palabras de Weber es aquello que, el poder de los escritorios, ¿sí? Lo que pone una distancia entre ser humano y ser humano, ¿sí? En la relación de entre un médico y un paciente hay un escritorio. ¿Y qué implica el escritorio? Que el paciente me tiene que traer la credencial de la mutual. Y si no la tiene, y bueno, no pasó el escritorio, no lo puedo atender. ¿No? ¿Me explico? Entre un personal de la salud hay, si no tiene documento, no lo puedo atender. Pero es humano, pero no tiene documento. Entonces, ¿cómo lo atiendo? No lo puedo atender. Entonces se ve, o sea, pareciera ser que hay entre humano y humano, el escritorio lo que hace es separarnos. ¿Sí? Ponemos como excusa, como barrera, una cuestión legal, burocrática, jurídica. Entonces, dice Hannah Arendt, esta burocratización, ahí está, me salió, esta burocratización de la realidad hace de alguna manera nosotros banalicemos el mal. ¿Qué es banalizar el mal? Es hacerlo banal, o sea, que no tenga peso, que no tenga densidad, ¿sí? De que es lo mismo apretar un botón de una computadora para eliminar un archivo o lo que sería una foto de WhatsApp o un meme, con el mismo botón que elimino un spam, puedo eliminar un número de documento y dejar a una persona sin cobrar, o sea, es eso, es de alguna manera no medir las consecuencias del obrar humano, porque entre humano y humano hay un escritorio que media. ¿Sí? No sé, pensemos esto. Hannah Arendt se da cuenta de que Eichmann no es un monstruo, no es un tipo que luego de ir a los campos masivos de exterminio entraba a la casa y le pegaba a su mujer, no sé, le apagaba el pucho en la mano a su hija. O sea, no era una bestia perversa que tenía la satisfacción por ver sufrir al otro. No era un perverso, sino que el tipo cumplía órdenes y emitía órdenes y no veía las consecuencias porque había un escritorio. Entonces dice, este mecanismo del nazismo después se replica en la vida moderna, contemporánea, de la siguiente manera. O sea, lo primero que hacen, lo que se hace en los sistemas totalitarios es eliminar, matar a la persona jurídica. ¿Qué es el aspecto jurídico de una persona? Que el otro es, ¿sí?
y por el solo hecho de ser humano tiene derechos. Bueno, el judío no era humano, por lo tanto no tiene derechos. ¿Sí? Persona jurídica. Después se mata a la persona moral, o sea, nada bueno puede salir. Acuérdense, la moral y la ética reflexionan sobre el bien. Nada bueno puede salir de este sujeto. ¿Sí? Entonces, no tiene derecho y nada bueno puede salir. Los judíos, acuérdense lo que decían, son ventajeros, son astutos, buscan el lucro, ¿no? Todo esto eran de alguna manera los estereotipos que reproducía el nazismo sobre ellos. Y por último, dice, se mata a la persona jurídica, se mata a la persona moral y por último queda un cuerpo sin sentido como un objeto más y yo puedo disponer de ese cuerpo para lo que sea. Trabajos forzosos, un gueto, lo dejo morir o directamente lo aniquilo. Entonces pasa por esa triple muerte un sujeto en los campos, sí, en los campos y también en los regímenes totalitarios. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿se sigue replicando esto en nuestra sociedad? ¿Hay esta triple muerte en ciertos sujetos? Y qué sé yo, a mí me parece que sí, no sé, pensémoslo. No sé, una persona detenida en un penal, muchas veces uno escucha que dice, bueno, él cometió un error, un delito, lo que sea. No quiero entrar en ese tema, pero pensemos, y bueno, entonces no tiene derecho a salir al hospital, ¿no? No tiene derecho, se mata a la persona jurídica. Después, menos lo vamos a dejar salir a que se atienda en el hospital porque nada bueno puede salir de él. Y por último, ¿qué es un cuerpo? Y bueno, antes que siga comiendo y gastando porque el Estado además, bueno, mejor es que se termine, ¿no? Entonces, pero también pasa en la escuela eso, ¿sí? Y bueno, ¿qué crees? Si ellos vienen, a ellos, bueno, no les interesa educarse, así que, bueno, tengámoslo acá. Total, yo lo conozco a tal familia, porque, no sé, son así, ellos son malos, ¿no? Son violentos. Y bueno, ¿y qué queda? Queda un cuerpo que boya 6 años en la escuela, sin un derecho a la educación, sin ser tenido como lo que es, un sujeto inscrito en una cultura, con conflictos, ¿no? Entonces, bueno, sigue pasando esto. Entonces, fíjense, hay una tecnología que es el escritorio, que después se va a rodear de diferentes tecnologías que parece que no nos permite hacer ese bien que el ser humano desea, sino que entre ese deseo se pone un escritorio y se banaliza el mal. Y llegamos, dice Hannah Arendt, esta reflexión llega a pensarse de esta manera, el mal radical. ¿Sí? El mal radical no es el radical del partido político, sino el mal absoluto. Radical viene de radice, que es raíz, o sea, el mal de raíz. ¿Sí? ¿Cuál es el mal de raíz? El no considerar al otro como un par, sino como un cuerpo, como un objeto para cumplir mi deseo. Entonces, dice Levinas, si el yo pensó de esta manera, si la ética del yo pensó de esta manera el bien y generó el mal radical, nosotros tenemos que proponer una idea de un bien radical, dice Levinas, y ese bien no tiene que ver con el yo, sino que pensar la ética, saco el profe que tengo adentro, la ética desde el otro. ¿Sí? Otra, ¿sí? O sea, la prioridad no la tiene el yo que le dice a los demás cómo tienen que ser, ¿sí? Ese yo totalitario que por momentos se impone a costa de cualquier cosa, sino que la prioridad la tiene el otro que me reclama, que me interpela, ¿sí? Pensemos, no sé, en el sistema de salud. Si la prioridad la tuviese el yo y de alguna manera cuidarse el yo, no tendría que existir el sistema de salud como tal, o sea, porque la persona que va a atender a otra persona el sistema de salud y corre el riesgo de enfermarse. El otro está enfermo y corre el riesgo de enfermarme yo, que soy un personal de salud. Entonces, de alguna manera hay un desplazamiento del yo al otro, la prioridad la tiene el otro, pero el otro está enfermo y puede ser hostil
a mí. Y bueno, de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. La humanidad quizás sea esa, cuando nosotros nos ponemos a pensar, o sea, nosotros todo lo que somos es porque hubo un otro que nos ayudó, que nos miró, que nos habilitó, ¿sí? O sea, hay un otro que siempre tiene más prioridad sobre el yo, ¿sí? Hay de alguna manera, Levinas dice, hay una prioridad ontológica en el otro, ¿sí? Primero está el otro, después el yo que lo piensa al otro, o que se relaciona con el otro. Llegamos hasta acá, pregunta el pedo, ¿no? Porque ustedes no me van a contestar, pero bueno, es como una especie de licencia, de pausa que hacemos. Entonces, la ética y la bioética vienen a nacer en este mundo. Vienen a nacer en este mundo en donde el yo se impuso, fue un monstruo. Y me parece que esta es una de las reflexiones que nosotros podemos hacer de los regímenes totalitarios, ¿sí? El otro día hablaba con una personita que yo quiero mucho, una adolescente, y por ahí tenía un concepto errado de lo que es un régimen totalitario y un fascismo. Entonces, los regímenes fascistas son donde dentro de la pluralidad en donde habitamos, que es la sociedad, una manera de entender la realidad, un yo se impone sobre los demás, ¿sí? Acá de lo que se trata, así dicho metafóricamente, poéticamente, es que, dice Michel Desserteau, que es un sociólogo francés que después se va a estudiar a Estados Unidos, dice Desserteau, cuando los otros son nuestros verdaderos viajes, ¿sí? Cuando el otro tiene la prioridad, cuando yo viajo hacia el otro, ¿sí? Hacia el mundo del otro. Bueno, es un temazo para seguir charlándolo y pensarlo éticamente, ¿sí? Un poco animarse a desconstruir nuestro sistema, sí, de pensamiento, pero de valoración, de percepción de lo ético. Entonces, la bioética de alguna manera intenta ponerse en este lugar de decir, bueno, siempre el otro, ¿sí? Tiene una prioridad. Siempre acá la idea del paciente como aquel que padece, el padeciente, es de alguna manera que tiene la prioridad. Yo no puedo, o sea, como personal de salud, decir, y bueno, no sé, se acabó mi tiempo, hoy no tengo ganas, que la enfermedad del otro espere. O sea, hay desde los inicios de la medicina está esta tensión, ¿sí? El juramento hipocrático de alguna manera es ese. Fíjense que si bien la bioética es una ciencia que nace en el siglo XX, vamos a poner acá siglo XX, con este señor, Van Rensselaer-Potter, entonces, si la bioética nace con este señor, la relación entre cuidado de la salud y saber y tecnología siempre estuvo. Fíjense lo que dice el juramento hipocrático de Hipócrates allá por el siglo II. O sea, los que entraban al sistema de salud, o sea, los que se ponían a curar, tenían que hacerle tenían que leer jurar ante este texto antes de ejercer la medicina. Juro por Apolo el médico y Esculapio, e Igea y Panacea, por todos los dioses y diosas poniéndolo de jueces, que este juramento será cumplido hasta que tenga el poder y discernimiento. Aquel que me enseñó el arte lo estimaré lo mismo que a mis padres. Él participará de mi mandato y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándole el arte sin cobrarles nada. Si ellos desean aprenderlo, instruiré por precepto, por discurso y en todas otras formas a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí y a los discípulos unidos por juramento y estipulación de acuerdo con la ley médica y no otras personas. Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será beneficioso de los enfermos y los apartará del prejuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando sea solicitada, ni daré consejo con este fin.
De la misma manera no daré a ninguna mujer supositorios destructores, mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. No operaré a nadie por dejando el camino a los que trabajan de esa práctica, a cualquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción, y de lasciva con las mujeres u hombres libres o esclavos. Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión, fuera o de ella, oiga o vea en la vida de los hombres, que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Ahora sí, cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si quebranto y soy perjuro. Tremendo, ¿no? Juramento hipocrático. Fíjense, ¿no? O sea, de alguna manera acá en este juramento encontramos una reflexión bioética. O sea, la ciencia de la salud, que en ese momento es incipiente, ¿no? La ciencia de la salud y de alguna forma las técnicas acerca del cuidado de la vida tiene que estar al servicio del enfermo y nunca al servicio personal, ¿sí? Ni de mi persona, ni de mis rencores, ni de mis venganzas. Fíjense hasta la amabilidad de cuidar lo que escucha, ¿sí? Cuidar lo que escucha, o sea, lo que yo escucho entra en el ámbito de mi profesión y del cuidado de la salud del otro, ¿sí? El cuidado de la salud del otro. Bueno, nacimiento de la bioética, Van Potter va a decir eso, ¿viste? Va a decir, bueno, chicos, el siglo XX fue desastre total. Nosotros, a todo el avance tecnológico que se creó en el siglo XX, le tenemos que poner una reflexión humana. No puede ser, o sea, que probemos con vidas como si fuesen conejitos de India. O sea, la vida humana, primer principio, tiene un valor absoluto. ¿Qué significa absoluto? Absolum. O sea, que no es relativo a nada. O sea, no, pero mirá que él es de tal condición racial. La raza no existe, me equivoqué. Él tiene tal color de piel, o él vive en tal lado, o hizo tal cosa. No, la vida de él tiene un valor absoluto. Por más que la pensemos en relación a lo que hizo, a su color de piel, a su religión, a su género, lo que sea, por más que la pongamos en relación con eso, solita la vida de esa persona tiene un valor. Y no la puedo ningunear. No me puedo hacer el boludo con la vida del otro. No la puedo poner a la vida del otro por debajo de mis ambiciones. No, voy a operar o voy a hacerle tal estudio porque necesito guita o porque necesito afianzarme mi poder o mi fama. ¿Se ve? Entonces, esto es un poco lo que rescata el juramento hipocrático y Potter lo pone de vuelta sobre la discusión en el siglo XX. Bueno, vamos cerrando este video. De alguna manera decíamos que la ciencia y la tecnología se desmadran en el siglo XX, se desmadran, no hace falta que ponga ejemplos, hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana, ¿sí? Hay algo que te cura pero que a la vez te jode, entonces hay que pensar cómo los trabajadores de la salud cuidamos a los seres humanos, a la sociedad y al medio ambiente, ¿sí? A los seres humanos, a la sociedad y al medio ambiente, que son seres con vida. Entonces dice Van Potter, bueno, lo que se trata es de hacer un corte. De acá en adelante, muchachos, muchachas, muchaches, o sea, empecemos a pensar que lo que hacemos no es neutro. Lo que hacemos no es solamente cosas de laboratorio, sino que lo que hacemos implica en la vida de los seres humanos, de la sociedad y de las personas. Y para eso pone, bueno, después la Organización Mundial de la Salud y la ONU ponen 15 principios, que no se los voy a leer ahora para que el video no sea muy largo, pero son estos principios que intentan de alguna manera cuidar estos ámbitos que parece que el siglo XX se llevó puestos. Bueno, hacemos un repaso. Dijimos la bioética en el siglo XX, esa necesidad de pensar en el otro, siempre el yo
tiene como una tendencia a absolutizarse, el otro nos da el sentido de la realidad. ¿Cómo surge? Tiene una larga data la bioética en los libros religiosos, pero leímos el juramento hipocrático y los 15 principios: dignidad, derechos humanos, beneficios y efectos nocivos, autonomía, consentimiento, personas carentes de consentimiento, respeto a la vulnerabilidad, privacidad, no discriminación, diversidad, solidaridad, aprovechamiento de los beneficios, responsabilidad social, protección de las generaciones futuras y protección del medio. En la vez que viene vamos a seguir desarrollándolos y bueno, hagan el bien sin mirar a quién.